español Rafael Nadal sumó este domingo su decimotercera corona en Roland Garros ante el serbio Novak Djokovic, al que venció por 6-0, 6-2 y 7-5 en 2 horas y 41 minutos e igualó con el suizo Roger Federer a 20 títulos de Grand Slam. En una final más sencilla de lo esperado contra el número uno del mundo, el español consiguió su triunfo número 100 sobre la tierra batida de París. No es el momento de pensar en los 20 grandes ni en récord. Es hora de pensar en este torneo, que lo es todo para mí. Solo por poder jugar aquí es un placer, aseguró. A sus 34 años, Nadal ganó también el Roland Garros del COVID, desplazando a otoño con frío y humedad que merman sus condiciones, pero incluso en ese contexto mantuvo la jerarquía en un torneo que ha convertido en suyo. Nadie antes había levantado 13 copas en el mismo torneo. Martina Navratilova tenía 12 coronas en el de Chicago. Nadal se convirtió en el quinto jugador que supera las 100 victorias en un grande y lo logró en unas condiciones particulares, sin apenas público en las gradas por las restricciones impuestas a causa de la pandemia. El español, que aterrizó en París con solo 3 partidos tras el confinamiento, demostró que en el Roland Garros se crece y endosó a Djokovic su segunda derrota de la temporada, después de la sufrida en el Abierto de Estados Unidos por descalificación tras dar un pelotazo a una jueza de línea frente al también español Pablo Carreño. El número uno del mundo se quedó en 17 grandes por ahora y con un único triunfo en París, sin poder convertirse en el primer tenista de la era abierta que suma al menos 2 veces cada uno de ellos. Media hora antes del inicio del partido, el otoño se hizo presente en forma de lluvia y el techo recién estrenado de la Philips Chartier justificaba la inversión. La final del 2020 se jugaría a cubierto, como el abierto de Australia del 2012. El augurio era malo para el español, amante del sol y de las condiciones de juego que acarrea y que había perdido aquella única final entre ambos bajo techo. Pero el español no tenía tiempo de entretenerse en estadísticas, ni en repasar los libros de historia, ni en ocuparse de todo lo que no suceda en el cuadrilátero ocre que ha convertido en su feudo. Quien entró frío fue el serbio, rígido y sin la viveza que le caracteriza, a merced del juego de Nadal, mejor plantado, más hambriento de ganar el duelo. De nada sirvieron los intentos del número uno del mundo por buscar huecos en el muro del mallorquín, ni abusando de las dejadas ni buscando ángulos imposibles. Todo lo que iba del lado del español volvía envenenado. Con solo uno de cada 4 primeros servicios, el balcánico renunciaba a una de las mejores armas y así se explica que sus saques fueran desfilando del lado de Nadal, que firme con lo suyo tardó casi media hora en conceder una bola de rotura, una sola en el primer set que no aprovechó el serbio, que dejó escapar en blanco la manga. El segundo 6-0 de la historia entre ambos tras el de Roma el año pasado, entonces también a favor del español. Mejoró el porcentaje de primeros servicios del serbio y ganó su primer juego para abrir la segunda manga, pero a cambio Nadal leyó mejor el juego en la red y secó el sustento que daban a Djokovic las dejadas. La apisonadora española no flojeó y el serbio tenía que arriesgar demasiado, buscar lo imposible, lo que puede salir bien o mal. El número uno no tenía su día y multiplicó los errores, sin lograr desarmar la defensa de Nadal. Solo a mitad del tercer set se produjo un amago de reacción de Djokovic que, tras haber cedido su saque, lo recuperó convirtiendo su primera bola en rotura
de las 5 que tuvo y arrengó a las despobladas gradas en busca de sustento para intentar lo que nadie había logrado antes, remontar 2 sets a Nadal en tierra batida. No se vino abajo el español, que siguió con su fuerza para lograr la victoria liberadora con un punto directo del saque. El serbio Novak Djokovic tuvo problemas para ocultar su decepción por perder la final de Roland Garros contra el español Rafael Nadal, a quien dijo en la pista: eres el rey de la tierra batida y hoy lo he sufrido en mis carnes. Djokovic dedicó esas palabras a Nadal en la pista Philip Chartier tras caer 6-0, 6-2, 7-5 y aseguró que el español ha dominado completamente. No le ha faltado nada, devolvió todas las bolas y jugaba muy bien tácticamente. Me he sentido bien todo el torneo, pensando que estaba en buena forma. Hubiera podido jugar mejor, sobre todo los 2 primeros sets, pero me han sorprendido la forma en que él ha jugado, resaltó. Ha jugado un partido perfecto, sobre todo los 2 primeros sets. He tratado de volver en el tercero, pero él era de lejos el mejor en la pista. Merece la victoria, reconoció el serbio. Djokovic aseguró que puso en práctica diferentes variantes tácticas, pero que no funcionaron. Quería romper su ritmo, pero siempre respondía. Solo puedo felicitarle, dijo. Pensaba que las condiciones climáticas me beneficiarían. Venía con confianza tras haber ganado en Roma, pero Rafa ha demostrado que todo el mundo se equivocaba. Por eso es un gran campeón, agregó. Sobre los 13 títulos del español en Roland Garros, Djokovic manifestó que todos los superlativos sobre esa gesta son merecidos.